Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con el programa y antes que nada quiero agradecer al comité organizador. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Francisco, por la invitación a participar en este simposio tan importante de la dermatología cosmética. Vamos a hablar del tema de versatilidad de la radiofrecuencia de microagujas. Esta charla va a tener como objetivos la explicación de la tecnología, los diferentes usos terapéuticos que podemos tener con esta plataforma de EndyMed y la combinación de sus tratamientos y los resultados clínicos que podemos lograr. Vamos a comenzar primero explicando cómo es que funciona la radiofrecuencia o cómo es que se genera la radiofrecuencia. Para empezar, la radiofrecuencia oscila en el espectro electromagnético y oscila más o menos entre los 3 kHz hacia los 300 MHz y se genera calor no porque siga un cromóforo, como por ejemplo lo hacen los láseres, que sigue la hemoglobina o que sigue la melanina. En este caso se va a generar calor justamente por la resistencia de los tejidos que tienen hacia la formación de electrones que se generan hacia la resistencia de este espectro electromagnético. Así es como se va a generar el calor. Esta resistencia se llama impedancia y así con esta impedancia es también uno de los mecanismos que tiene nuestra tecnología de EndyMed para seguridad de nuestros pacientes, que llegue la energía como debe de ser y tener los mejores resultados terapéuticos. EndyMed cuenta con dos plataformas, que es EndyMed Pro y EndyMed Pure. La EndyMed Pure tiene una energía de salida de 65 watts, a diferencia de la EndyMed Pro, que tiene una energía de salida de 85 watts. Como podemos ver, cuenta con diferentes piezas de manos, ¿sí?, de radiofrecuencia corporal, radiofrecuencia facial, y las dos piezas de manos que están a su derecha podemos ver que es la radiofrecuencia fraccionada de microablación y la radiofrecuencia intensive, que es de microagujas. Esta nueva versión de este equipo puede tener la penetración de las agujas hasta 5 milímetros y esto va a ser, o lo podemos utilizar dependiendo del tratamiento que vayamos a realizar. La tecnología de EndyMed cuenta con una patente o una tecnología que es bastante novedosa en el sentido que es 3D. ¿Qué quiere decir? La tecnología con la que todos comenzamos o que todos conocemos es la radiofrecuencia monopolar, que de hecho fue la primera que se aprobó por FDA en el 2002 para hacer un tratamiento sobre todo a nivel ocular. Posteriormente se dieron otras aprobaciones para hacer en radiofrecuencia facial, por ejemplo. Esta radiofrecuencia tiene un electrodo de entrada que es el que genera calor y que va a atravesar la mayoría de las capas. Sí o sí, pasa por todas las capas de la piel y tiene una placa de salida que es, digámoslo así, el polo neutro. Posteriormente, la siguiente radiofrecuencia o la siguiente tecnología fueron las bipolares, que en la piel se conectan los dos electrodos, uno de entrada, uno positivo y uno negativo, y de esta forma, como podemos ver en la segunda imagen, es como se genera el arco de energía. Sin embargo, este tipo de energía o de generación de calor no llega a capas muy profundas. Posteriormente es así la multipolar, y a diferencia de la tecnología 3D, esta tiene seis bandas, cada una dividida del lado derecho y del lado izquierdo, y como vamos a observar en la siguiente fotografía, esta es una termofotografía con una cámara que ambas radiofrecuencias, la del lado izquierdo es una radiofrecuencia bipolar y la del lado derecho es nuestra tecnología 3D. En esta termografía podemos observar cómo el calor únicamente en la bipolar se queda en la superficie, a diferencia de la 3D, cómo llega no solamente hacia la horizontalización, sino también penetra, ¿sí? Tiene también un gran porcentaje o tiende a ir hacia la profundidad. Una de las piezas de mano que también utilizo mucho en la consulta y que es muy buena, sobre todo por el tipo de pacientes que veo, es la radiofrecuencia fraccionada, que ocasiona una microablación. Estas son 112 puntos de ablación con un diámetro de 300 micras y va a estar dividido y va a tener zonas, como sabemos, de eso se trata el hecho de que sean tecnologías fraccionadas. Entonces, nuevamente en esta microfotografía podemos observar cómo la energía se va a disipar de una manera muy homogénea en todo lo que es la superficie de la piel, pero la diferencia de las otras radiofrecuencias es que sí va a ocasionar una ablación, de tal forma que podemos con esta pieza generar cambios en la textura, en las pigmentaciones superficiales de nuestros pacientes, ¿sí?
Histológicamente, como podemos ver en nuestra microfotografía, va a ocasionar una microablación. Esa microablación, si nosotros observamos un poquito, no pasa la membrana basal, no pasa más allá de 2.9 milímetros, y justamente la otra microfotografía sí podemos observar a los 3 días de haber realizado la radiofrecuencia fraccionada, como ya esas costras que se observaban en la microfotografía anterior, ¿sí? Como ya se encuentra prácticamente reparada. Si nosotros clínicamente lo vemos en nuestros pacientes, tienen un periodo de inflamación, de edema, que va a desaparecer a las siguientes 8 horas y prácticamente pueden hacer sus actividades normales con los cuidados pertinentes, y en una semana está recuperada prácticamente el paciente que se le hace este tipo de procedimientos. La pieza de mano que es la que compete para esta presentación es la pieza de mano Intensive, que es la de microagujas. Explicándoles un poquito más acerca de esta tecnología, comentarles que hay una primera generación y la Intensive, que es una segunda generación. ¿En qué consiste esta? La primera generación son unas agujas que, como podemos observar en la imagen, la energía únicamente está en el extremo distal. La energía se va a concentrar y se tienen que hacer. Una desventaja que tiene esta tecnología o estas agujas que tenían, que son completamente aisladas, es que se tiene que hacer diferentes pases, porque primero llega hacia una profundidad, en el siguiente pase a otra profundidad y así consecutivamente, de tal forma que para tener un resultado más homogéneo se tienen que hacer varios pases. Otra cosa es que no genera una microcoagulación. Entonces, cuando nosotros realizamos estas microagujas, vamos a observar el sangrado clínicamente. Y otra es que si está sangrando, no nos sirve para formar canales para introducir skin booster o introducir algún otro tipo de sustancia. Y por último, hay ciertas tecnologías que cuando se disparan las agujas, lo disparan como un resorte, y eso hace que sea un tratamiento con poco confort para el paciente. La tecnología de Endymer es la siguiente generación, que son agujas no aisladas, pero sí está revestida de oro. Entonces, este revestimiento de oro, como lo podemos ver en la siguiente imagen, nos va a generar un tratamiento mucho más homogéneo en toda la superficie, dependiendo si ponemos a 3 milímetros o a 5 milímetros. Y cada vez que nosotros disparamos la aguja o que ponemos para que se genere un tratamiento, va avanzando 0.1 milímetro, lo que va generando un confort en el paciente. Con anestesia en crema, la verdad es que es bastante bien tolerado si esa anestesia está bien aplicada. Algo que podemos controlar en nuestra plataforma es el ancho de pulso. Recordemos cuál es el ancho de pulso que nosotros podemos utilizar para que nuestro melanocito no se active o no tenga una complicación, y lo podemos modular a que siempre esté, dependiendo del fototipo de nuestro paciente, recordar que es de 110 milímetros por segundo. ¿Sí? En esta imagen podemos ver las 25 agujas de nuestro Endymer, cómo conforme van avanzando la tecnología, que les digo que es de 0.1, cada vez que va avanzando a los 30 segundos, cómo se genera un calor bastante homogéneo. Y en las imágenes de abajo, en el extremo izquierdo, cómo la tecnología va haciendo que sea un calentamiento general, y en contraparte vemos la microfotografía, como si esta ya puede llegar, dependiendo la profundidad, incluso a una dermis papilar o una dermis reticular, y de esta forma dar un mejor resultado para la neocolagénesis. Recordemos que este es uno de los principales o el principal motivo de por qué utilizamos la radiofrecuencia, la neocolagénesis, y cómo se genera justamente por ese calor, las proteínas de shock térmico, y que nos van a generar principalmente colágeno tipo 1 y tipo 3. Bueno, en base a todo esto, una vez que nosotros ya sabemos cómo funciona nuestra tecnología, no quiero que se me pase decirles que aparte, esta tecnología de Endymer tiene, aparte de lo de la impedancia, que eso nos hace que tenga un tratamiento, una energía mucho más controlada a la hora de aplicar un tratamiento, un procedimiento. Tiene sensores de movimiento, tiene sensores de contacto, lo que hace que nuestro aplicador o la persona que hace el tratamiento, haga
el tratamiento lo más efectivo posible, ¿sí? Hay veces que hay ciertos equipos que no nos tienen estos sensores, ¿sí?, de seguridad y pueden estar la media hora y finalmente no tienen esas cosas de seguridad. Tanto nos va a evitar una quemadura como nos hace a que nuestro paciente tenga un tratamiento mucho más efectivo que se va a resumir en resultados de alto impacto para los pacientes. En esta diapositiva podemos ver la cantidad de áreas de tratamiento, de áreas de oportunidad que podemos tener con las diferentes piezas de Endimed. No cabe o no está de más decirles que tienen diferentes aprobaciones y por supuesto en México tiene la aprobación de COFEPRIS y tampoco está por demás decirles que tiene diferentes publicaciones en revistas de alto impacto, que eso nos ayuda a tener ya diferentes protocolos médicos establecidos que cuando nosotros empezamos a usar esta tecnología ya tenemos la certeza de que nuestros pacientes van a tener los mejores resultados. Vamos a comenzar con los casos clínicos y para lo que más lo podemos utilizar, o yo lo utilizo más en mi consulta diaria, es para el tratamiento de cicatrices posacné. Entonces, este es el caso de un paciente en donde después de 5 tratamientos podemos observar la mejoría tan importante que tuvo. Podemos hacer tratamientos combinados no solamente con la de Intensive, sino también con la radiofrecuencia fraccionada, que recordemos que nos va a hacer una microablación en la superficie y de esta forma vamos a mejorar, como es en este caso, la superficie y la textura de la piel, no solamente en la profundidad. Este es solamente un paciente que se le hicieron 3 tratamientos con Intensive y podemos ver la excelente mejoría que lograron obtener. Paciente nuevamente de acné, 4 tratamientos de cicatrices posacné. Uno de los excelentes tratamientos es justamente para el tema de flacidez. Después de 5 tratamientos, pero la verdad es que desde el segundo tratamiento los pacientes quedan con muy buen resultado y muy buen nivel de satisfacción con estos tratamientos. Cicatrices atróficas, cicatrices, incluso estrías, hay protocolos principalmente hechos por los brasileños en donde combinan la radiofrecuencia Intensive de microagujas junto con la radiofrecuencia fraccionada. Se pueden ir intercalando cada cuatro semanas, se pueden hacer juntos o por separado, ya están los protocolos establecidos y logramos obtener estos resultados que son muy buenos, sobre todo si no tenemos otro tipo de tecnología y los fototipos que nosotros vemos en consulta son fototipos altos, ¿no? A partir de 3. Combinado con la radiofrecuencia convencional con el Intensive son los resultados que logramos obtener y créanme que los pacientes quedan muy satisfechos con estos resultados siempre y cuando manejamos muy bien la expectativa de los pacientes. De igual manera, con la pura radiofrecuencia convencional, la pieza Minishape, logramos obtener excelentes resultados para el contorno mandibular y si lo combinamos con Intensive, como es el caso de la diapositiva previa, son los resultados muy buenos. Igual, para la flacidez de cuello, ¿sí? Para hacer ese efecto de tensión. Aquellas pacientes que no quieren enzimas, que no quieren inyecciones, es una excelente alternativa. En esta diapositiva, por último, para ver justamente cómo es el proceso de recuperación de la radiofrecuencia Intensive, como podemos ver, inmediatamente sale con un discreto eritema. Al segundo día prácticamente no se le ve nada, por lo cual los pacientes pueden regresar a sus actividades, ir al trabajo, maquillarse sin ningún problema y a la semana está prácticamente recuperado y esto demostrado también por estudios histológicos, a los 15 días ya se recuperó. Nuevamente, tratamientos combinados de la radiofrecuencia Intensive con la ablativa superficial fraccionada y los resultados tan excelentes que nos da después de 3 sesiones. Se pueden combinar sin ningún problema con seguridad la radiofrecuencia Intensive de microagujas, incluso con pacientes que están tomando isotretinoína. Y no por último, y la verdad es que sí lo piden mucho en el consultorio, la radiofrecuencia convencional con la pieza iFine con la radiofrecuencia fraccionada son los excelentes resultados que nos puede dar para hacer un lifting periorbitario. Por último, las conclusiones. Para mí Endimed ha sido una plataforma muy completa con la cual puedo realizar diferentes tratamientos con alta seguridad y con altas expectativas de satisfacción en los pacientes. La recomendación que les hago es que si ustedes se quieren comprar una tecnología, sepan los principios básicos de la tecnología, cuáles son las ventajas competitivas de una con otra para poder tener los mejores resultados tanto para nuestros pacientes y para la satisfacción de nosotros, que somos los que invertimos en este tipo de tecnología. Por último, y no menos importante,
importante, recordarles que en Limed algo que me convenció son las publicaciones que ya tiene y que disminuyó mi curva de aprendizaje. A partir de que yo empiezo con esos protocolos, los resultados y satisfacción de mis pacientes son muy buenos, y a partir de ahí es justamente la experiencia que cada uno de nosotros podemos hacer. Pues muchas gracias, espero que esta plática les haya servido. Les dejo mis redes, cualquier duda, comentario, estoy aquí.